Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Sean bienvenidos esta noche a nuestro estudio bíblico de día jueves. Hoy queremos retomar el tema que estábamos estudiando acerca de la preciosa gema en el tabernáculo, o lo que es lo mismo, el tabernáculo de Moisés. Recuerden que estamos ocupando o basándonos en el libro de la preciosa gema del tabernáculo de la hermana Berenice Hicks. Así es que es una bendición poder retomar el tema, poder comenzar nuevamente desde este punto, y vamos a orar para poner todo esto en las manos de Dios. ¿Les parece? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor, de buscar en ella los principios de verdad, los principios maravillosos que tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque no somos dignos, no merecemos, Señor, estudiar nuestra Biblia y encontrar en ella tu palabra, Señor, tu mente revelada para nosotros. Señor, esa voluntad que has plasmado en las páginas de nuestra Biblia, Señor, para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por dejarnos en ella, Señor, los principios espirituales, morales que necesitamos para nuestro día a día. Padre, yo te pido hoy que tú hables a cada corazón, habla a cada mente, Señor. Enséñanos hoy, Señor, qué es lo que tú buscas de nosotros, qué es lo que esperas de nosotros en tu palabra. Reconocemos nuestra necesidad de ti, reconocemos cuánto, Señor, necesitamos que tú nos hables a cada uno de nosotros según la necesidad que cada uno tiene hoy, Señor. Tú conoces mejor que yo, mejor que nosotros mismos, Señor, lo que realmente necesitamos. Háblanos, Señor, hoy, que tu palabra, Señor, sea ese pan de vida. Señor, que tu palabra sea hoy para nosotros el ungüento fresco, Señor, que traiga sanidad a nuestros corazones. Señor Dios, háblanos, enséñanos. Permítenos tener un corazón enseñable, un corazón dócil. Señor Dios, que esté dispuesto y listo para recibir la palabra, dispuesto y listo para recibir la instrucción. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Te pido que nos bendigas a cada uno donde estamos, Señor. Si hay alguien que está en su trabajo, anda en la calle, Señor, o haciendo cualquier actividad, te pido, Señor, que tú nos concedas tu gracia, tu favor, tu misericordia para poder estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir estudiando sobre los sacerdotes. Específicamente vamos a estudiar el ministerio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo el Señor los llamaba, el Señor los buscaba y el Señor tenía un llamado especial para ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al libro de Éxodo, por favor. Libro de Éxodo, si son tan amables. Recuerden que les pido siempre que tengan sus notas, les pido siempre que tengan ahí sus Biblias a la mano. Recuerden que vamos a hacer un cuestionario nuevo este día, si el Señor lo permite, y vamos a reiniciar con toda la serie de cuestionarios que desarrollamos cada jueves. ¿De acuerdo? Entonces, libro de Éxodo, capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 1. ¿Lo tienen? Bueno, dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Luego encontramos en estas escrituras que Dios empieza básicamente a describir unas vestiduras o una ropa especialmente diseñada y pensada para los sacerdotes. ¿Ok? Pero lo que me llama la atención, y quiero que pongan toda su atención ustedes, es donde dice, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que vamos a hacer, cómo vamos a ir desglosando, digamos así, el tema del sacerdocio o del ministerio sacerdotal. Entonces, déjenme acomodarme aquí un poco para poder escribir. Y vamos a usar el bosquejo que usa la hermana Hicks en su libro. Ella empieza con este primer tema que se llama la selección de los sacerdotes. ¿Ok? Luego ella explica algo respecto a la selección
de los sacerdotes, que tenía que ser específicamente un nacimiento legítimo. Nacimiento legítimo. No se preocupen que vamos a estudiar paso a paso todas estas cosas, paso a paso, cada uno de estos apartados lo vamos a estudiar en detalle. Ok, el sacerdote tenía que tener una perfección física. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar esto, no se preocupen. Muy bien, en esto de la perfección física vamos a estudiar qué es lo que Dios pedía a los sacerdotes tener, o mejor dicho, qué es lo que Dios prohibía a los sacerdotes tener. Ok, en segundo lugar vamos a estudiar el sacerdote lavado. Esto vamos a aprender ahí cómo Dios mandaba a que el sacerdote tuviera un ritual, digámoslo así, de purificación. ¿Ok? Un ritual en el que él debía ser lavado con las aguas del lavacro. Vamos a ver, ¿qué otra cosa más? En nuestro tema general vamos a ver vestiduras para el sacerdote. ¿De acuerdo? Vestiduras para el sacerdote. Vamos a ver qué otra cosa más. Aquí vamos a estudiar probablemente en detalle también las 8 vestiduras sacerdotales. Las hemos mencionado en la iglesia, pero nunca las hemos estudiado en detalle, hasta esta vez, Dios mediante. Vamos a ver. Vamos a estudiar también el orden de los sacerdotes. Ok, vamos a poner aquí orden de los sacerdotes. Quiero que vayan anotando todo esto porque nos va a servir, como les digo, como un bosquejo para ir sabiendo hacia dónde nos vamos a ir moviendo respecto a esto. Ok, el orden de los sacerdotes. Aquí vamos a estudiar un poco acerca de las piedras, de las tribus. Muy bien. Vamos a ver esto de los órdenes. Déjenme ver, estoy tratando de ordenar el bosquejo tal cual para que podamos seguir esta línea, ¿verdad? Sea un poco más fácil. Vamos a estudiar las vestiduras, como ya dijimos, las 8 vestiduras sacerdotales. Y creo que eso sería todo. Déjenme ver. Correcto, eso sería todo lo que vamos a estudiar respecto al ministerio del sacerdote. Pero miren, vamos a comenzar por el primero de estos apartados. El nacimiento legítimo o la selección de los sacerdotes. Ok, entonces nos vamos a enfocar en esto ahorita. La selección de los sacerdotes. Como vimos en Éxodo 28, queridos hermanos, Dios llamó a los hijos de Israel para que sacaran de entre ellos mismos a los hijos de Aarón, ¿verdad? Para que sean sus sacerdotes. Esto nos habla de algo muy, muy, muy importante. Dios apartó a Aarón y a sus hijos. Entonces vamos a poner aquí, Dios apartó. Déjenme ver. Recuerden que si ven que voy despacio, es porque me gusta explicar de la forma más sencilla posible para que nadie se nos pierda. Dios apartó a Aarón y a sus hijos. ¿Ok? Para que fueran sacerdotes para él, es decir, que fueran consagrados. Antes de que la ley fuera dada, era costumbre que el papá, el padre de familia, fungiera o actuara como el sacerdote de la casa. Escuchen esto. ¿Qué era un sacerdote o qué es un sacerdote? Lo hemos explicado en otras ocasiones. Un sacerdote, queridos hermanos, es básicamente el mediador o el que hace un puente entre Dios y los hombres. El sacerdote, queridos hermanos, esto es muy importante, probablemente sea una pregunta del cuestionario, así que atención. El sacerdote era el que podía acercarse a Dios por medio de la sangre. Oigan,
El sacerdote era aquel que podía acercarse a Dios por medio de la sangre para interceder por sí mismo y por los suyos o por su familia. ¿Ok? Esa es la definición más sencilla de sacerdote. Era aquel que podía acercarse a Dios por medio de la sangre, por medio del sacrificio, para interceder por él o por su familia. ¿Ok? Entonces, cuando Dios dio la ley, cuando se la dio a Moisés, ¿verdad? Lo encuentran en Éxodo 20, por ahí más o menos. Dios estableció e instituyó el sacerdocio de Aarón, ¿ok? El sacerdocio levítico, ¿ok? Entonces Dios le dio ese ministerio solamente a la familia de Aarón, a los descendientes de Aarón. Partiendo de este primer individuo llamado Aarón, todos sus hijos podían optar a ser sacerdotes. Las demás tribus no tenían ese beneficio. Ya lo hemos explicado. Si usted era de la tribu de Benjamín, si usted era de la tribu de cualquier otra tribu que se le puede ocurrir, usted no podía ser candidato a ser un sacerdote, porque el sacerdote estaba destinado, estaba elegido solamente para los hijos de Aarón. Hay una razón para eso. Dios escogió a la tribu de Leví. Si ustedes se acuerdan un poco más adelante, en Éxodo 33, 32 más o menos, cuando la tribu de Leví escogió por Dios y no por el becerro de oro, ¿se acuerdan? Entonces Dios instituyó que en la tribu de Leví iba a haber sacerdocio, que la tribu de Leví iba a ser una tribu especial para él, escogida para él. Por esa razón la tribu de Leví no tenía herencia, ellos no tenían, digámoslo así, las mismas condiciones de herencia que las demás tribus, porque su herencia era el Señor. Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví, lo están viendo. Entonces Dios fue encaminando todo a modo de que el sacerdocio fuera un sacerdocio levítico, un sacerdocio de Leví, de la tribu de Leví, ¿ok? Solo los descendientes de la tribu de Leví. Ahora, vámonos por favor a Números 16. Vamos a ver aquí un asunto sobre cómo Dios dio testimonio de que Él había escogido a estas personas, en este caso a Aarón, ¿verdad? Y a sus descendientes. Vámonos a les dije Números 16. Números 16. ¿Por qué el Señor escogió a Aarón? Bueno, porque Aarón, de alguna u otra manera, iba a ser una sombra tipo figura de lo que iba a ser el Señor Jesucristo también. Aunque vamos a ver también eso, porque el Señor Jesucristo no fue según el sacerdocio de Levítico, sino fue un sacerdocio de Melquisedec. No se confundan con eso ahorita, lo vamos a explicar después. Pero el hecho es que Dios escogió a Aarón, ¿ok? Y vean, por ejemplo, el versículo, déjenme ver, el versículo 5. Vamos a ver. Ok, entonces esta es la historia o el relato de cómo Coré, este individuo, ¿verdad? Con estos otros dos, vinieron y se rebelaron en contra de Moisés. Y con él, otro montón de gente más también que lo siguió. Y se rebelaron y dijeron, ¿por qué solo le tienen que hacer caso a Moisés y a Aarón? ¿Verdad? Nosotros también somos levitas, nosotros también podemos ejercer. Ustedes pueden leer toda la historia en el capítulo 16, ¿verdad? Saben que leamos la Torah, creo yo, por lo menos el principio creo que nos va a beneficiar mucho leerla, ¿ok? En todo el contexto. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Oigan, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En pocas palabras, Coré se levantó y dijo, miren, ya estamos cansados de que tengamos que hacerles caso a ustedes, de que ustedes sean los líderes, de que ustedes sean los que estén sobre la congregación. Y en pocas palabras dijo, estos son santos, toda la gente es santa y Dios está en medio de ellos. ¿Quién los ha puesto a ustedes? Dijo en pocas palabras. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, versículo 4, versículo 5. Y habló Coré a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová
quién es suyo y quién es santo. Acuérdense, la palabra santo significa escogido, apartado, separado. Y hará que se acerque a él, y al que escogiere, él se acercará a sí. Y ustedes se acuerdan del relato de la historia, ¿verdad? Que tomaron cada uno de los príncipes o de los principales de las familias, tomaron estas ramas secas, digámoslo así, ¿verdad? Y ese fue todo el asunto. Lo iban a traer delante del Señor, ¿verdad? Y en el contexto del capítulo, si es increíble esa historia, ustedes pueden leer y van a darse cuenta cómo toman este tipo de reto, digámoslo así, ¿verdad? Moisés habla y dice en pocas palabras, miren, agarren incensarios y pónganlos delante de Jehová, ¿verdad? Y el varón al que Dios escogiera, entonces ese será santo. Y entonces así hicieron, tomaron los incensarios, lo pusieron y la ira del Señor se encendió en contra de Coré, Datán y Abiram y todo lo demás. Y entonces Dios hizo una cosa maravillosa porque demostró su poder, su gobierno, su soberanía sobre esta gente y la tierra se los tragó. Entonces todo ese relato ustedes lo encuentran en todo el capítulo 16, ¿verdad? El Señor abrió la tierra y se tragó a los que habían cuestionado el liderazgo o el ministerio que Dios había dado a Aarón y a su familia. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 17, después que el pueblo murmuró, porque pues no parecía que no aprendieron la lección, vieron todo lo que sucedió, vieron todo lo que pasó con Coré, con Datán y Abiram, que se los tragó la tierra, que el Señor dio testimonio que había escogido a Aarón y a su familia, ¿verdad? Después del tema de los incensarios, y luego vino el tema de las varas, porque el pueblo empezó a murmurar y empezó a quejarse. Y miren que en el capítulo 16, versículo 41, dice: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ahora, eso fue después que Coré y su séquito fueron tragados vivos al Seol, ¿de acuerdo? Entonces, enojaron a Dios, Dios abrió la tierra y se los tragó a la tierra, fueron vivos al Seol, y luego la gente se enojó. Miren qué sucesos y qué cronología de sucesos. Primero se levantan, cuestionan el liderazgo que Dios había escogido a Aarón y a Moisés, ¿verdad? Sucede el tema de los incensarios. Dios da testimonio de que había escogido a Aarón y a Moisés, en este caso, para ser líderes, y a Aarón para ser un sacerdote. El Señor se enciende en ira contra Coré por la rebelión. Ya hemos hablado mucho de la rebelión en la iglesia, y mueren. Todas estas personas mueren siendo tragadas vivas al Seol. Luego, ahí por el versículo 40 más o menos, etcétera, etcétera, resulta ser que el pueblo se vuelve a levantar contra Moisés y Aarón. Y empiezan a decir que ellos tienen la culpa de que esta gente haya muerto, que ellos son los culpables. Imagínense qué mentira y qué falso testimonio, qué acusación contra Moisés y Aarón. Porque no fueron Aarón y Moisés, fue el Señor quien trajo juicio sobre la casa de Coré y toda esta gente que lo seguía. Ok, entonces eso es el capítulo 16. En el capítulo 17, si se van más adelante, por ejemplo, les recomiendo que lean toda la historia, es increíble. Ok, en el capítulo 17 encuentran que Dios manda que hagan este tema de la vara de Aarón. Y miren, por cierto, para terminar el capítulo 16, Moisés y Aarón van y ponen una ofrenda de incienso, digamos, en medio de la congregación, porque Dios había, en su ira, en su enojo santo, había comenzado a traer juicio sobre la nación por la murmuración, por la queja, por el falso testimonio, porque lo estaban acusando de injusto. Esa fue la realidad. Y cuando empezó la mortandad, entonces Moisés le dijo a Aarón: toma un incensario y ve, pon en el fuego del altar, y a modo de que la ira del Señor se aplaque. Y entonces hizo expiación por el pueblo, y entonces el pueblo comenzó a cesar la mortandad, ¿verdad? Y eso fue todo, queridos hermanos, todo a causa de la rebelión y del pecado de toda esta gente, ¿de acuerdo? Si se van, por ejemplo, al capítulo 17, Dios manda a Moisés diciendo: habla a los hijos de Aarón, de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres,
de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y luego sucede, ¿verdad? Como todos saben, que al final la vara de Aarón, que la que tenía el nombre de Aarón, mejor dicho, fue la que en realidad floreció. ¿Ok? Y dice el versículo 8, por ejemplo: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, ¿ya ven? Era una elección de parte de Dios para la tribu de Leví, había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová y a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y dijo Jehová a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. ¿Ok? Entonces miren esto. Aquí fue donde básicamente Dios dio testimonio frente a toda la congregación que el sacerdocio, que el liderazgo espiritual, digámoslo así, lo había dado a Leví. ¿Ok? Obviamente que Aarón pertenecía a la tribu de Leví, ¿verdad? Y el sacerdocio ahora le pertenecía a la familia de Aarón. ¿Ok? Porque Dios estaba seleccionándolo, escogiéndolo y separándolo para él. Lo estaba llamando a un alto llamamiento, a una santa ocupación, ¿verdad? Y me gusta mucho esa palabra porque es una ocupación apartada, separada. Y Dios demostró por este medio cuál era la familia que le había escogido para que hicieran o tuvieran este ministerio. ¿Ok? De la noche a la mañana la vara floreció. Ustedes saben que una rama, una vara que ha sido cortada de su árbol, jamás va a florecer. Esto es contra la naturaleza, es algo sobrenatural. ¿Ok? Resulta ser que Aarón, sus hijos, el sumo sacerdocio, ¿verdad? Es un tipo de Jesucristo. ¿Ok? Entonces vamos a ver, aquí lo vamos a poner. Esto es un tipo de Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? El sumo sacerdocio es un tipo de Jesucristo. Ahora, resulta ser lo que les mencioné hace un rato. Jesucristo no fue llamado según el sacerdocio de Leví, solamente era una figura, era una sombra, sino que fue llamado según el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, ¿por qué? Les explico de la siguiente manera. Aunque Dios había escogido a Aarón y a sus hijos para ejercer el ministerio del sacerdocio, era un sacerdocio temporal. Por eso ellos morían y continuaba el hijo, digamos, que lo sucedía, continuaba con el ministerio del sumo sacerdocio. Aarón murió, sus hijos murieron, y los que venían después de ellos eran los que llevaban el sacerdocio. ¿Ok? Porque era un sacerdocio temporal. Eso es muy importante, tómenlo en cuenta, ¿de acuerdo? El sacerdocio levítico o el sacerdocio de Aarón era un sacerdocio temporal, porque solo duraba mientras el sacerdote vivía. Esa es la cuestión. Cuando moría, entonces le pasaba el sacerdocio a sus hijos. ¿Ok? Pero el Señor Jesucristo no fue hecho conforme al sacerdocio de Aarón, porque no era un sacerdocio temporal el del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y para eso nos vamos a ir a Hebreos capítulo 7, por favor, para que lo puedan ver claramente. Hermanos, ¿estamos entendiendo algo respecto al sacerdocio? Acuérdense, todas estas son bases pequeñas, pero muy fundamentales respecto a todo esto. Hay muchísimo respecto al sacerdocio de Aarón que vamos a seguir estudiando, pero ahorita quiero que nos enfoquemos en esta selección que Dios hizo de esta familia, ¿okay? De este hombre, de este individuo que era Aarón. Vean el versículo 3 del capítulo 7, por favor. Aquí se describe el sacerdocio de Melquisedec y no nos vamos a meter en ese tema hoy porque es muy largo, pero quiero que lo tengan en cuenta. Acuérdense de esta premisa. Esto se lo voy a poner como una pregunta de cuestionario. ¿Ok? El Señor Jesucristo fue ordenado bajo qué llamado. ¿El llamado de los sacerdotes de Aarón o el llamado del sacerdocio de Melquisedec? La respuesta es muy fácil. Fue hecho conforme al llamado del orden de los sacerdotes del sacerdocio de Melquisedec. Así es. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida.
sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? Miren pues, vamos a hacerlo así. Sacerdocio. Si hacemos una balanza, el sacerdocio de Aarón era temporal. Y el sacerdocio de Melquisedec, rey de Salem, una figura del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, como lo decimos aquí específicamente, su sacerdocio era eterno. O, como le dice aquí el versículo 3, para siempre. ¿Está claro eso, hermanos? El Señor Jesucristo fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto quiere decir que no tiene ni principio, no tiene ni final, sino que es para siempre. ¿De acuerdo? Pero resulta ser que aunque Jesucristo, el Señor, no vino en el orden del sacerdocio arónico, ¿verdad? O levítico, sí ministró conforme al patrón, o sí ministró conforme a la forma de lo que era el sacerdocio levítico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, los dos nos hablan de las dos naturalezas de Jesucristo. El sacerdocio de Melquisedec nos habla de su sacerdocio eterno, porque Él es eterno, y el sacerdocio de Aarón nos habla, obviamente, en el Señor Jesucristo, de cómo Él ministró de acuerdo a lo establecido en el tabernáculo, de acuerdo a lo establecido en la ley. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos áreas. El Señor Jesucristo no es solamente uno, ni es solamente el otro, sino que Él tenía estos dos complementos, digámoslo así. Fue ordenado según el orden de Melquisedec, o el sacerdocio de Melquisedec, pero también cumplía la figura del sacerdocio de Aarón. ¿De acuerdo? Ahora, vean por ejemplo Hebreos 8. Ahí está un poco más claro. Vámonos a Hebreos 8. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Los espero porque me gusta que lean conmigo, ¿ok? El tema del sacerdocio es precioso, hermanos, y podemos aprender muchas cosas muy importantes. Versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere esto? Se refiere simple y sencillamente a lo siguiente. Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec, porque es eterno y es para siempre. Pero Cristo también cumple, digámoslo así, todas las sombras, tipos o figura de lo que Moisés estableció en el tabernáculo. Porque resulta ser, como dice el versículo 5, que todo lo que estaba en el tabernáculo, incluido el sacerdocio, incluido lo que ministraban los sacerdotes, fue una copia exacta de lo que había en el tabernáculo celestial. Si usted no lo sabía, se lo digo ahora, o para que esté conocedor de ello. En el cielo hay un tabernáculo, en el cielo hay un templo, ¿ok? Cuando Dios llevó a Moisés al cielo, ¿se acuerdan? Lo hemos estudiado esto también en el pasado. Cuando Dios le mostró a Moisés el tabernáculo que iba a erigir, que iba a formar, eso está en Éxodo, resulta ser que Dios le mostró a Moisés el tabernáculo celestial. Y Dios le comenzó a decir a Moisés: mira, Moisés, aquí hay esto, aquí hay lo otro, aquí hay un altar, aquí hay un lugar para el sacrificio, aquí hay un lugar para esto. Cuando Moisés descendió, Moisés tenía claro el mapa que Dios le había dado. Pero también en ese mapa incluía todo esto. Incluía el sacerdocio, el ministerio de los sacerdotes, incluía cómo los sacerdotes se iban a presentar a hacer todo lo que hacían. Todo eso Dios lo instituyó
como una sombra, tipo, figura de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Por eso decimos que el Señor Jesucristo cumplió también toda la parte del sacerdocio de Aarón. Sus vestiduras, la selección que tuvo en él, ¿verdad? La consagración que tuvo en él, su nacimiento legítimo, ¿verdad? La perfección física que tenía, ya vamos a estudiar eso más adelante. Todo el ministerio de los sacerdotes lo podemos ver reflejado completa y totalmente en el ministerio del Señor Jesucristo. Por eso sabemos que el Señor Jesucristo cumplió la función espiritual de un sacerdote de Aarón. ¿Ok? Vuelvo y repito, no quiero que nadie se me vaya a confundir. La Biblia dice claramente que el Señor Jesucristo fue ordenado o establecido o puesto según el orden de Melquisedec, que quiere decir que es eterno, es para siempre, no tiene fin, no tiene principio ni fin. Pero el Señor Jesucristo cumplió todas las formas, figuras, sombras, tipos de lo que hacía el sacerdocio de Aarón en el Antiguo Testamento. Así es que el Señor Jesucristo lo es todo, lo llena todo en todo. Ustedes van a ver las vestiduras del sacerdote, ven al Señor Jesucristo ahí. Ustedes ven las piedras que tenía el sumo sacerdote en sus vestiduras, ven al Señor Jesucristo ahí. Ustedes ven la forma en la que Él se consagraba al Señor, ustedes ven al Señor Jesucristo ahí. La forma en la que Él ministraba, ustedes encuentran al Señor Jesucristo ahí. La forma en la que Él ofrecía sacrificio, ustedes encuentran al Señor Jesucristo ahí. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo. Porque el Señor Jesucristo cumplió todas estas sombras, tipos, figuras del sacerdocio de Aarón, aunque era establecido como un sacerdote del orden de Melquisedec. Ok, entonces, yo sé que eso es un poco confuso, probablemente si ustedes no están acostumbrados a este tema, puede ser un poco confuso porque pudiera surgir la pregunta o la duda, y entonces, ¿qué es? ¿Era de Melquisedec o era de Aarón? No, ya les dije, la Biblia dice que era de Melquisedec, sacerdocio según el orden de Melquisedec, pero cumplía todas las funciones, cumplía todos los tipos, sombras y figuras de lo que hacía el sacerdocio de Aarón, porque ese era su llamado. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, ahora pasemos al siguiente tema: el nacimiento legítimo de un sacerdote o de alguien que estaba llamado a ser un sacerdote. Ok, como Dios mismo fue el que seleccionó a los hijos de Aarón para servir como sacerdotes, y pues cuando estos dos individuos, ustedes se acuerdan, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ellos murieron por presentar un fuego extraño, ¿se recuerdan? Vinieron y murieron ellos, entonces pasó a los siguientes, a los otros dos hijos de Aarón, que era Eleazar y Tamar. ¿Ok? Entonces, cuando ellos mueren y cuando ya Aarón no podía fungir y murió también, ¿verdad? Pasó el sacerdocio a sus hijos, a Eleazar e Itamar. Y pues miren, es algo muy interesante. La hermana Hicks menciona en su libro que en los tiempos posteriores a todo esto, el Sanedrín, que era básicamente la autoridad de todo esto, buscaba diligentemente en las genealogías de las personas que estaban aplicando o que eran candidatos para el sacerdocio. ¿Por qué? Porque estaban buscando que su nacimiento fuera legítimo. No había ninguna posibilidad, como les dije, en la que usted naciera en otra tribu y usted deseara ser sacerdote. Usted tenía que demostrar con genealogías, tenía que demostrar a través de registros, de alguna otra manera, que usted era hijo o descendiente de la familia de Leví, de los hijos de Aarón. ¿Ok? Por eso es que la Biblia también muchas veces es muy explícita y muy detallada en todos los nombres de los papás y de los hijos, porque llevan un registro de toda la genealogía a modo de dejar constancia y evidencia de que las personas que estaban aplicando para ser sacerdotes realmente habían nacido en esa tribu, ¿ok? O en la familia de Aarón específicamente. Ahora, como todo eso, esto lo voy a borrar, hermanos. ¿Ya lo puedo borrar? No se me van a perder. Ok. Resulta ser que el sacerdote ordinario, acuérdense, habían dos tipos de sacerdotes. Ok, vamos a ponerlo acá. El sacerdote ordinario, o lo que es lo mismo, un sacerdote normal, común y corriente, y estaba el sumo sacerdote.
La diferencia es que de estos habían muchos, pero de este solo había uno. ¿Ok? Solo había un sumo sacerdote. Pues resulta ser que el sacerdote ordinario o el sacerdote normal es un tipo o figura de lo que viene a ser un creyente en Cristo, una persona salva, ¿ok? Una persona que ha sido comprada por la sangre de Jesús, que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador como su Señor y Salvador personal. Es una persona que es una figura del sumo sacerdote, del sacerdote ordinario, ¿ok? Esta es una persona normal, un creyente normal que ha nacido de nuevo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vámonos a Apocalipsis 1. Vamos a ver eso, Apocalipsis 1. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Están aprendiendo algo? Díganme amén ahí en su chat en vivo, por favor. Recuerden que hoy estamos retomando los cuestionarios, reiniciando los cuestionarios, así es que les animo a ponerse las pilas, como decimos aquí, en llenar todas sus preguntas y contestarlas. Les va a bendecir mucho lo que pueden aprender respecto a todo esto. Ok, capítulo 1, versículo 5. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces, ¿cuál es la primera condición que debe cumplir una persona, un individuo, si realmente desea el sacerdocio? Si realmente desea llegar a ser esta persona que puede acercarse a Dios, a ministrar a Dios, a estar cerca de su presencia, porque eso es lo que hace un sacerdote, ¿ok? Un sumo sacerdote llega más adentro, llega más profundo, está más cerca de Dios. Entonces ustedes pueden ver claramente el cuadro aquí. Un sacerdote ordinario es un creyente que ha recibido a Cristo, que ha recibido la salvación. Aquí lo dice Apocalipsis 1. Sin embargo, oigan esto. Podían haber sacerdotes, podían haber personas que habían nacido en la tribu de Leví, que podían servir de alguna forma en el ministerio de Leví o de la tribu de Leví, y aún así nunca llegar a ser sacerdotes o nunca llegar a ser sumos sacerdotes. Eso es una realidad, ¿ok? Porque eso está conectado con el crecimiento espiritual también. ¿Qué les parece? También está conectado con el crecimiento espiritual. Entonces vale la pena que nos detengamos aquí y mencionemos un par de cosas respecto a lo que es el nacimiento legítimo o lo que es el recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Porque eso es lo que nos da la oportunidad o nos da el aval, digámoslo así, para comenzar a ser un sacerdote, para llegar, digamos, a más adentro, más profundo, más alto en este llamado a ser un sacerdote. Así es que es muy fácil de entender. Si usted ha recibido a Jesús como su Salvador personal, si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ha sido perdonado, ha sido redimido, ha sido salvo, entonces usted ya es un sacerdote ordinario. Ya Dios lo llamó porque ya tuvo un nacimiento legítimo, ya tuvo un nacimiento verdadero del agua y de la palabra, ¿verdad? O del Espíritu. Entonces usted, si ya recibió a Cristo en su corazón, usted entonces está llamado a ser un sacerdote. A partir de ahí, usted escoge, usted elige a través de todo lo que usted hace, cómo se quiere consagrar, cómo se quiere apartar para este llamado del sacerdocio. Y eso lo mencionamos en nuestro estudio pasado en el que yo tuve la oportunidad de compartir. ¿Se acuerdan? Hasta dónde estamos dispuestos a llegar con el llamado que Dios nos ha hecho. Así es que este es el primer punto. Estábamos ya hablando acerca del nacimiento legítimo. Solamente aquellos que han sido redimidos, comprados, perdonados por la sangre de Jesús, tienen acceso o tienen la oportunidad de ser llamados al sacerdocio del Señor, es decir, acercarse a su presencia. Aquellos que no han recibido a Jesús no pueden, aunque quieran, agradar a Dios. No pueden, aunque quieran, acercarse de alguna manera a ministrar al Señor. Obviamente Dios está ahí para ellos, si ellos quieren buscarlo, si quieren encontrarlo, si lo necesitan, si ellos llaman, Dios va a escuchar en el sentido de salvación, obviamente que sí. Pero Dios solamente empieza a tomar a aquellos que han sido redimidos, salvados, perdonados,
y empieza a conducirlos a un nivel de relación más profundo. Entonces aquí nosotros empezamos a decidir, después que hemos sido salvos, empezamos a decidir a dónde queremos llegar. Ok, ahora vamos a ver el punto número B, me parece que lo puse, o número 2, no me recuerdo. Puse la perfección física, o qué es lo que Dios demandaba o pedía de sus sacerdotes. Ok, ahora vamos a irnos despacio con eso. Así es que vamos a continuar, como les digo, en el punto B, o el literal B, que es la perfección física. ¿Qué significa esto? Significa que Dios había designado o había destinado de alguna forma ciertos aspectos naturales y físicos que el hombre que aspiraba a ser un sacerdote debía tener o debía cumplir. Y esto significa que si el hombre que aspiraba a ser un sacerdote y un sumo sacerdote no podía servir si tenía un defecto físico. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar eso detenidamente. Resulta ser que si por nacimiento él podía optar a ser un sacerdote, pero por un defecto físico él aspiraba y aplicaba para ser un sacerdote, se encontraba con que no podía de ninguna manera. Así es que estos defectos físicos eran un impedimento para que ellos no ministraran el nombre del Señor, ¿verdad? O las cosas santas del Señor, como el pan de la proposición, etcétera, etcétera. Ahora, resulta ser que eso para nosotros, en realidad, hermanos, es una advertencia. Es una forma de ver un principio espiritual detrás de todo esto, ¿verdad? Y es que el Señor nos está llamando la atención a través de estos defectos físicos, a través de estas fallas físicas, para hacer un tipo, sombra, figura de defectos también en el alma y en el espíritu del hombre, ¿verdad? En este caso. Ahora, hermanos, esto es una realidad, miren. Podemos ser hijos de Dios mediante un nacimiento del espíritu, ¿verdad? De la palabra, habiendo nacido de nuevo. Podemos ser hijos de Dios por esa vía solamente, y aún así, hermanos, que nuestra alma y nuestro espíritu estén defectuosos y estén faltos de alguna otra manera. Y por eso no poder tener el privilegio de acercarnos, de experimentar la gloria de Dios, de experimentar el fuego de su presencia o el fuego de su amor, ¿verdad? Al acercarnos a Él. Miren lo que les estoy diciendo y quiero que lo mediten y que lo piensen. Podemos ser hijos de Dios, podemos ser convertidos, o mejor dicho, podemos ser salvos, redimidos por la sangre de Jesús, y aún así no poder experimentar el estar cerca del Señor, el estar cerca de su presencia, el estar cerca de su gloria, a causa de estas imperfecciones o a causa de estas fallas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿verdad? Y por eso, queridos hermanos, creo yo que debemos procurar con la mayor diligencia estudiar estas cosas, porque esto nos habla de condiciones espirituales, nos habla de condiciones almáticas, ¿verdad? Que probablemente están imperfectas en nosotros y las vamos a estudiar detenidamente. Pero antes de eso, por favor, quiero pedirles que se vayan al libro de Efesios. Vámonos al libro de Efesios. Estamos avanzando en este estudio. Me parece que ahora voy a dejarlo prácticamente introducido a este tema de la perfección física de los sacerdotes, o de lo que les impedía ser o llegar a ser sacerdotes. Y es una sombra, tipo, figura de cómo un creyente nacido de nuevo puede estancarse, puede quedarse, digamos, varado en el camino, ¿verdad? Y no avanzar mucho más allá de su salvación. De hecho, con el hecho de que seamos salvos, es algo que es más de lo que merecemos. Esa es una realidad. Pero también está la realidad de que el Señor, como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, nos está llamando a todos a crecer a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? A la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo, déjenme ver, 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ok, entonces miren, hermanos, ¿por qué leo este pasaje aquí y por qué la hermana Hicks lo inserta en su libro en medio de esta reflexión? Es muy sencillo. Porque para poder continuar en nuestro crecimiento, para poder dejar que Dios vaya sanando todas estas imperfecciones en el alma y en el espíritu, necesitamos continuamente ser lavados por la pureza del agua de la palabra. ¿Ok? Necesitamos ser lavados por la palabra de Dios. Solamente cuando la palabra de Dios nos lava, nos purifica, nos limpia, entonces estas perfecciones físicas o estas imperfecciones físicas de las que estamos hablando, mejor dicho, comienzan a desaparecer en nosotros y de esa forma nosotros podemos acercarnos más a la presencia de Dios o podemos estar cada vez más cerca de la gloria del Señor. ¿Ok? Entonces eso es muy, muy, muy importante que lo tengan presente. Nada de lo que se prohíbe aquí para los sacerdotes es casualidad. Todo el Señor lo dejó con un propósito, ¿verdad? Y vean ustedes, hay 12 cosas que se pueden catalogar como imperfecciones físicas que impedían que un sacerdote fuera el ministro delante del Señor, ¿verdad? Que pudiera tener este precioso ministerio del sacerdocio. Vámonos por favor a Levítico capítulo 21 y vamos a desarrollar estos 12 o esas 12 cualidades o imperfecciones que el Señor prohibió que los que aspiraban a ser sacerdotes los tuvieran. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué representa cada uno de ellos. Levítico capítulo 21, por favor. Vamos a ver los versículos del 16 en adelante. Vamos a ir viendo estas 12 cosas. ¿Ok? Sé que hay niños escuchando el estudio, pero ¿qué les puedo decir? La Biblia lo dice y lo vamos a tratar como lo dice tal cual. ¿Ok? Bueno, lo tienen. Vamos a ir apuntando aquí en nuestras notas las 12 prohibiciones que Dios había dado. Vamos a poner una aquí, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a poner las otras 6 del otro lado. Ok, Levítico 21, 16. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, es decir, a ministrar al Señor, ¿verdad? Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Ok, ahí empieza el listado y empezamos a anotar uno a uno y después lo vamos a estudiar poco a poco, ¿de acuerdo? Dice, el primero es ciego. El segundo dice es cojo. No podía ser cojo, no podía ser mutilado. En otra versión, ya les voy a decir cómo dice otra versión, dice falto. ¿Sí? Miren esto, también dice en otra versión, dice chato. Esto tiene que ver con la nariz, lo vamos a estudiar probablemente en la próxima lección. ¿Ok? El número 4 dice sobrado. Permítanme que me salí accidentalmente. Ahí está. Sobrado. Lo vamos a explicar detenidamente todo esto, ¿ok? Sobrado. El otro es o varón que tenga quebradura de pie, dice. Que tenga quebradura de pie. Ese es el quinto. ¿Ok? El sexto es una rotura de mano. Todos son defectos físicos que el Señor había prohibido en los sacerdotes, o que el que tenía estos defectos físicos no podía optar por ser un sacerdote. Y usted podrá decir, pero qué complicado o qué severo o qué cruel, pero van a ver detenidamente, lo vamos a explicar detenidamente, como les digo, porque la intención no es correr, sino estudiar poco a poco todo esto. Esta versión dice jorobado. Otra versión dice corcovado, es decir, que estaba inclinado por una imperfección en su columna, en su espalda, ¿verdad? 8, enano. O sea, Dios no permitía que personas
que tenían una enfermedad que los hacía quedarse pequeños, sirvieran. Y esta palabra pequeño no la vamos a estudiar ahora, como les digo, porque es solamente una introducción a lo que vamos a seguir estudiando en las próximas semanas. También habla acerca de desnutrido. Esta palabra enano también se puede traducir como alguien que está muy pequeño a causa de una desnutrición, ¿verdad? Etcétera, etcétera. 9, que tenga una nube en el ojo. O en pocas palabras, que tenga un defecto en su vista, ¿verdad? Nube en el ojo. Número 10, el que tenga sarna. Ok. Esta palabra sarna también significa algo así como una infección en la piel, ¿verdad? Empeine. No se preocupen por las definiciones, se las voy a dar en la próxima lección. Cada una vamos a estudiar una a una, porque cada una de ellas nos habla de un principio espiritual. Ese es el número 11. El número 12, vean lo que dice ahí, o testículo magullado, dice, magullado, perdón. Y entonces en otra versión dice compañón relajado. Vamos a usar lo que usa la hermana Hicks aquí, porque van a ver que no es así nada más lo que a veces leemos en nuestras versiones. Compañón relajado. Cada uno de estos defectos tiene que ver con cómo los sacerdotes eran delante del Señor físicamente, siendo una sombra, tipo, figura de lo que nosotros somos ahora espiritual y emocionalmente. Y esto es una realidad, miren hermanos, y es muy lamentable. Pero muchos creyentes, miren esto, muchos creyentes tienen un problema en el que no pueden reconocer o no pueden aceptar todas estas fallas o todos estos defectos o imperfecciones que hay en el alma y que hay en el espíritu. A modo general, a modo de mencionarlo para que tengan una idea de hacia dónde vamos con este estudio, hay muchas personas que siendo cristianos continúan siendo ciegos. ¿O no es cierto? Continúan teniendo un velo en sus ojos, como hablábamos hace un par de semanas en la iglesia. El velo en los ojos no es otra cosa más que dureza en el corazón, ¿verdad? Muchos creyentes ya fueron salvos, pero continúan caminando como cojos, continúan caminando de una forma incorrecta, continúan caminando como no agrada al Señor. Y yo creo que es muy necesario que nos detengamos una a una de estas imperfecciones físicas, porque de verdad que hay unas lecciones preciosas en la palabra, y la palabra nos enseña cómo corregir todas estas lecciones o todas estas imperfecciones que hay en el alma y en el espíritu, ¿verdad? Esta palabra que dice falto o chato, también lo dice de otra manera, también dice mutilado. Esto está conectado con la nariz. No estaba permitido que un sacerdote o que alguien que aspiraba a ser sacerdote tuviera algún defecto en su nariz, ¿verdad? Y esto es una figura para nosotros también del sentido del olfato, como lo saben, en la triple naturaleza del hombre, ¿verdad? Sobrado quiere decir una persona que tenía algo de más, por ejemplo, un dedo de más, etcétera, etcétera. Y todo esto son imperfecciones físicas que impedían que el sacerdote o que la persona aspiraba a ser sacerdote pudiera llevar a cabo su ministerio. ¿Y eso de qué nos habla, hermanos? Nos habla de nuestra forma, o de cómo Dios está convirtiendo esta naturaleza imperfecta, esta naturaleza carnal, corrupta, ¿verdad? Delante de su presencia para que podamos ministrarlo a Él. Y esto me recuerda, si nos vamos por favor a Primera de Tesalonicenses, vámonos para allá por favor. Voy a terminar en los próximos minutitos para que podamos orar, y recuerden que van a tener su cuestionario ahí para que lo puedan llenar. Y este es el primer tema del ministerio de los sacerdotes, ¿verdad? Vámonos a 1 de Tesalonicenses 5:23. Estamos hablando acerca de cómo Dios está corrigiendo nuestras imperfecciones espirituales, nuestras imperfecciones en el alma, ¿verdad? Y cada una de estas enfermedades, si se puede decir así, o imperfecciones físicas que tenían algunas personas que aspiraban a ser sacerdotes y les impedían llegar a ser sacerdotes, también nos hablan a nosotros de cosas que nosotros debemos cambiar o dejar que el Señor transforme en nosotros. Ahora miren lo que dice. A ver, leamos desde
versículo 16. Creo que todo ese contexto es muy bonito y nos puede servir. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el versículo 23 es donde quiero que pongan atención. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Miren qué preciosa promesa, hermanos. ¿Cuál es esa preciosa promesa? Es que si Dios nos llamó, Él también hará la obra de completarnos. Él también hará la obra de perfeccionarnos si nosotros dejamos que Él trate con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Que Él santifique por completo todo nuestro ser, como lo dice el apóstol Pablo en este libro que estamos leyendo de 1 Tesalonicenses. El deseo de Dios, hermanos, no es solamente tomar cierta parte de nuestra vida y corregirla y enmendarla o transformarla. No, lo que Dios está buscando es obtener esta transformación completa en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Probablemente nosotros en algún punto de la vida hemos sido cualquiera de estas imperfecciones, o hemos tenido cualquiera de estas imperfecciones. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, hermana. Dios está buscando santificarnos por completo, transformarnos por completo. Todas las áreas de nuestra vida, Dios está buscando transformarla, cambiarla conforme a su imagen, conforme a su semejanza, conforme a Jesucristo. Y si Dios nos llamó, como dice la palabra, fiel es el que nos ha llamado, también Él lo hará, ¿verdad? También Él lo hará. Y así es, hermanos, que esta es una preciosa promesa de la cual podemos tomarnos y aferrarnos. Probablemente somos ciegos, probablemente somos cojos y todo lo que eso significa en el mundo espiritual y emocional. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios tiene el poder para transformarnos a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es el que trae la verdadera transformación a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Es el Espíritu quien hace la obra de conversión en nosotros. Y por eso necesitamos, como decíamos en Efesios capítulo 5, volver cada día al agua de la palabra para que el Señor nos purifique a través de ella. Ok, entonces vamos a orar y vamos a dejarlo hasta acá. Y este va a ser nuestro tema, Dios mediante, de la próxima lección. Vamos a estudiar cómo el Señor puede sanar estas imperfecciones espirituales o del alma, ¿verdad? Cómo el Señor puede sanar nuestra ceguera, cómo el Señor puede sanar el hecho de que no caminamos correctamente en su palabra. Vamos a aprender esos principios, ¿verdad? Oremos por favor esta noche. Recuerden que van a llenar el cuestionario, lo van a encontrar abajo del video, en la descripción del video. Y vamos a pedirle al Señor que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, ¿de acuerdo? Oremos. Gracias, Señor, te damos por bendecirnos. Gracias, Señor, por hablarnos a cada uno conforme a la necesidad que tenemos, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, Señor, y en todo tiempo tú nos hablas y nos enseñas a cada uno, Señor, según la necesidad que tengamos, porque tú eres un Padre bondadoso, tú eres un Padre fiel que siempre está ahí para bendecirnos, para enseñarnos, para amarnos, Señor, para darnos cada día un poco más de la porción de la palabra que necesitamos. Señor, como hemos aprendido, necesitamos que el agua de tu palabra hoy nos limpie, hoy nos purifique, hoy nos lave, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplicamos, bendito Dios, que tú puedas hablarnos hoy, Señor, a cada corazón, que tú puedas continuar, Señor, haciendo tu obra, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y que no sea olvidada, Señor, en nuestra mente, sino que la podamos traer al corazón y ponerla por obra, Señor. Gracias, Señor, por ese precioso e inmerecido llamado que has hecho para nosotros de ser tus sacerdotes, Señor. No lo merecemos, Señor. No podemos pagarlo, no podemos hacer nada para ganarlo, Señor, y te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo perfecto, el ejemplo más grande de servicio, de amor, de entrega, Señor. El servicio más grande, Señor, de cómo ser un sacerdote, de cómo vestirnos como sacerdotes. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Te pido, Señor, que tú continúes bendiciendo a mis hermanos esta noche
Te pido, Señor, que tú los guardes a cada uno de ellos, donde quiera que ellos anden, donde quiera que estén, Señor, que tu presencia y tu favor esté con ellos siempre, en el precioso nombre de Jesús. Te doy las gracias por lo que tú has hecho en este tiempo y lo que tú continuarás haciendo en nuestras vidas. Quédate con nosotros, te pedimos hoy, Señor, por los servicios del fin de semana, por los servicios, Señor, de mujeres, la reunión que tenemos con los hermanos de Indiana en misiones, Señor, en la mañana, la ponemos en tus manos, Señor. Pedimos por el servicio del día domingo, para que tu presencia nos visite, esté con nosotros, Señor Dios Padre, para que te puedas gozar en nuestra alabanza, Señor, y puedas encontrar deleite en nuestra gratitud ese día. En el nombre de Jesús te damos las gracias hoy por hablarnos, te bendecimos y te agradecemos. Precioso Jesús, quédate con nosotros y bendícenos con tu presencia en nuestras vidas. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Continúen estudiando, trabajando, tomando notas de todo esto y Dios mediante nos vemos pues el sábado en el grupo de mujeres, en el grupo de damas a las 3:30 de la tarde en el Hotel Capital. A las 3 de la tarde, perdón, 3 de la tarde Hotel Capital. Bendiciones a todos, buenas noches.